Buen día, hermanos. Gusto poder compartir en esta mañana este tiempo especial en el cual elevábamos canciones de alabanza a nuestro Dios. Lo que tenemos ganas de decirle a Dios desde nuestro corazón, ¿verdad? Lo que tenemos escritos, esos lindas poemas, lindas canciones que nosotros estamos dispuestos a cantárselas a Él. Así es nuestro Dios. Él está dispuesto a escucharnos. Así es Dios. Él quiere que nosotros, como nos animaba Fabián esta mañana, nosotros brillemos en un mundo difícil, en un mundo en el cual hay cosas que nos cuestan más que otras. Cada uno sabemos y conocemos de nuestra propia vida cuáles son las cosas que enfrentamos todos los días, ¿verdad? Pero hay una cosa que es común en todos y por la cual tenemos que dar cuenta, por la cual tenemos que expresar delante de Dios y que muchas veces, la mayoría de las veces nos hace perder la visual o la visión o el objetivo o la meta, ¿sí?, la cual Dios propone para nosotros. Es algo que el hombre tuvo que responder delante de Dios, tiene que responder delante de Dios y tendrá que responder delante de Dios, ¿sí? Dios le llama pecado. Y todos enfrentamos esa situación, todos. Porque la palabra dice que todos hemos pecado. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, están fuera, Dios los sacó de la gloria de Dios. De aquel lugar de brillo, aquel lugar preparado por Dios, ese corazón dispuesto y esa mente clara delante de Dios que teníamos, se perdió a causa del pecado. Y el pecado es algo que nos lleva a nosotros a buscar la propuesta de Dios. ¿Quién tuvo la mejor propuesta para salvarnos del pecado? Dios mismo, ¿sí? Dios mismo nos quiso sacar del pecado a nosotros y ponernos en un lugar especial. Así propuso Dios en su corazón. Pero muchos de los que tenemos en la palabra de Dios, como historias escritas, poemas escritos, canciones escritas, ¿sí? Digo esto porque vamos a leer un salmo. Y hubo un hombre de Dios, un hombre que vivió la historia de su vida conforme al corazón de Dios. Ese fue el rey David, que en principio fue David, que en principio fue no más que un pastor, pero que simplemente fue el hijo menor de un grupo de hermanos de una familia numerosa. ¿Y cómo es que Dios se ocupó de él? ¿Cómo es que Dios lo buscó? Pero David también nos habla a nosotros en los Salmos la historia de vida que él tuvo que enfrentar o pasar, todos esos hechos, todos esos sucesos que él tuvo que enfrentar, vivir, a causa del pecado. Esto no es para que nosotros vengamos aquí a gloriarnos del pecado de David, no, al contrario. Él quiere mostrar las causas y quiere mostrar los motivos también por los cuales Dios pretende que nosotros salgamos de ese pecado. Él pudo salir. A pesar de que fue un ungido de Dios. Él cayó, pero pudo salir. Y también nosotros, si alguna vez hemos caído, hemos podido salir. Y si estás caído, Dios quiere levantarte. Dios quiere ayudarte a salir de ese lugar que te pone de espaldas a Dios. Y Dios le llama pecado. Y que todos sabemos lo que significa. Porque el pecado nos aparta de Dios. Eso es lo que le sucedió a David. Vamos a leer en la palabra de Dios de los Salmos, el Salmo número 32. Todos podemos agarrar la Biblia de hojas de papel o la Biblia que tenemos en el celular, ¿sí?, que dice exactamente lo mismo.
O la que tenemos en la tablet. Fabián tiene una tablet, exacto. ¿O alguno tiene una netbook? No. Bueno. Pero sí tenemos nuestra Biblia, todos para leer. Me gustaría que todos estuvieran abiertos en el Salmo número 32, así podemos leer todos juntos. Yo tengo la versión Reina Valera, la 1960, por ahí si alguno tiene una versión más actualizada o una versión más simple, de lectura más simple, bueno, va a tener que ir acomodándose a la lectura. Salmo número 32. ¿Lo tenemos ahí? Bien. Dice así el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a releer, o voy a releer estos dos versículos primeros y todos los seguimos con la vista puesta ahí, ¿sí? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. También dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu de este hombre no hay engaño. Bienaventurado significa doblemente, dichoso, ¿sí? Feliz, realmente. Esto pone David. David pone como primera palabra aquí en estos dos primeros versículos, o después cuando se escribió la palabra y la palabra le pusieron versículos, ¿no? Para separar, para dar una lectura más acorde, más conforme. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Cuando transgredimos algo, y nos podemos referir a las leyes, ¿no? Lo que uno por ahí transgrede más fácilmente es una ley. Vamos a la ley de tránsito, que es por ahí la más común. Y decimos, para no decir dicen, ¿sí? Hagamos una prohibida y doblamos en U. Dice el cartel ahí, prohibido girar en U, ¿sí? Nos avanzamos por la derecha. ¿Se puede avanzar por la derecha en el vehículo? No. El avance legal es por la izquierda. Y no sé si les toca ir muchas veces, se avanza por la derecha por el hecho de que no dejan el carril que corresponde, que es el de la izquierda, para la máxima velocidad o velocidad normal. Se ponen a la velocidad mínima por el carril izquierdo. Y bueno, a veces nos ocurre esto, por eso yo digo que a mí me ocurrió, el hecho de poder avanzar porque se quedan pegados a un carril que es de avance más rápido, que es el carril de la izquierda. Bueno, pero de transgredir, de pasarnos, de saltar a donde no corresponde, de hacer lo que no corresponde. David está diciendo, qué dichoso que sos cuando no transgredís la propuesta de Dios, cuando no le das las espaldas. Bienaventurados aquel cuya transgresión ha sido perdonada, ¿sí? Dios le llama pecado a esa transgresión. Y David tenía muy claro que se llamaba pecado. Pero él tuvo un pecado del cual todo el mundo conoce, porque la palabra lo revela, ¿sí? Él tuvo un pecado que le costó un sufrimiento, le costó casi su reino, ¿sí? Y le costó una vida difícil dentro de sus hijos, de la familia con sus hijos, ¿sí? El pecado con, ¿cómo se llama la mujer? Betsabé, ¿sí? Todos conocemos la historia. Y esta puede ser una de las historias en la vida de él, que por transgredir, por mirar lo que no corresponde, por enfocarnos a lo que no corresponde, por tener como objetivo, como meta, lo que no corresponde, lo que Dios dice que no, en la ley de Dios dice que no, y nosotros, en vez de ponernos del lado de Dios, nos ponemos del lado de nuestro pensamiento, y nosotros queremos eso. David quiso eso, ¿sí? Porque tuvo la oportunidad de, a pesar de haber visto, de no haber llegado a cometer el pecado, ¿sí?
Qué bueno que es Dios en este sentido, y en todos los sentidos, ¿verdad? Pero en este puntualmente, porque Dios se ocupó del pecado de la humanidad. Dios sabía que nosotros íbamos a transgredir, que nos íbamos a pasar al patio que no corresponde, que nos íbamos a superar para hacer lo que no convenía. Y recién cantábamos de Él. Me encantó la canción, el video que nos trajo Iván en la Cena del Señor, muy emotivo. Me gustó la llenura que tiene de letra de la confesión de quién fue el que hizo esa obra por nosotros, el Señor Jesucristo. Llenó mi corazón esa canción, no solo por la melodía, por la música, que es lo que nos impacta, que es lo que nos atrapa muchas veces y hace que corra ese escalofrío por nuestro cuerpo, pero sino el contenido de la letra, muy fuerte, un contenido muy objetivo, ¿sí? El Señor Jesucristo se hizo cargo de nuestro pecado. Por ese pecado de maldad, Dios envió al Señor Jesucristo. Pero dice el segundo versículo, el final del primer versículo, que esa transgresión, ¿sí? Fue perdonada, pero también dice que fue cubierto ese pecado. Dice Dios, perdonaré su pecado y nunca más lo traeré a la memoria, nunca más me acordaré de él. Nunca más voy a ponerte enfrente, ¿sí? Para regañarte a causa de ese pecado pasado. Así es Dios, hermanos. Así es el corazón de Dios. Cuando Dios perdona, nadie más se acuerda del pecado, porque quien ha limpiado y ha cubierto y nos ha redimido, ahí está la palabra cubierto, Dios ha pagado y ha dejado sin efecto esa culpa que teníamos. Dios es un Dios bueno, es un Dios de perdón. En la vida de David, ese momento como rey que lo hizo caer en una situación y una situación muy baja, él la sufrió. Luego vamos a leer un versículo en el capítulo 51. La sufrió en su cuerpo, él sufrió el pecado en su cuerpo. Hermanos, si el pecado no nos molesta, si el pecado no es un estorbo, si el pecado no nos mantiene en la mente, ¿sí? Buscando a Dios, ¿sí? Si no hay algo que a nosotros nos haga sacudir, hay algo mal en nuestra vida. Si el pecado no estorba, hermano, nuestras vidas, si el pecado no hace transpirar nuestras manos, hay algo en nuestra vida. Eso le pasaba a David. Vamos a leer el versículo 51 ahora, ese versículo que les decía, capítulo 51 del Salmo, perdón. Salmo 51, dije un montón de cosas y no dije nada al final. Salmo 51, ¿sí? Dice el versículo 8, 51:8, ¿lo tenemos? Hazme oír gozo y alegría, dice aquí David, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tus rostros de mis pecados y borra todas mis maldades. El versículo 8 dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Nosotros leemos en el Salmo 32 ahora, volvemos unas hojitas para atrás, ¿sí? En el versículo 3 leemos, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, ¿sí? En mi gemir todo el día. ¿Cómo es vivir el pecado sin confesar, hermano? El dolor, dice David, que le provocaba un dolor en el cuerpo tal que los que son mayores o los que somos mayores podemos decir cómo es el dolor de huesos, ¿verdad? Los que tenemos algún reumatismo o en las manos o en las rodillas, podemos decir que es un sufrimiento
en algún momento de un día determinado, es un dolor doloroso, ¿sí? Es mucho dolor. David sentía, a causa del pecado, un envejecimiento muy interno en su vida. Pero no es que era algo abstracto. Es algo que él podía experimentar en su propio cuerpo, el dolor que causaba el pecado, ¿sí? Con su cuerpo había pecado delante de Dios y había pecado contra Dios, y el dolor lo sentía en su propio cuerpo. Hermano, la experiencia del pecado para todos, por igual, causa dolor. Está quien lo quiere reconocer y quien no. Leemos el versículo 2, 32:2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios, hermanos, Dios ha cubierto nuestro pecado con la sangre de Cristo. Dios se ha ocupado de que si nosotros confesamos nuestro pecado, dice Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos hace sufrir a nosotros, pero nos hace sufrir la separación de Dios, el vivir lejos de Dios, el vivir apartados de Dios. Porque Dios no congenia ni tiene nada que ver con el pecado. La experiencia del pecado la tienen los seres humanos, ¿sí? La viven los seres humanos y la pueden experimentar ellos mismos o nosotros mismos. Pero la experiencia de liberarnos del pecado fue la experiencia del Señor Jesucristo en la cruz. El Señor Jesucristo sufrió ese dolor y esa angustia a causa, dice la palabra, de nuestro pecado. Él supo cómo hacerse cargo. Hay veces que nosotros pensamos que si cometemos tal o cual picardía que tenemos en la mente, después vamos a poder salir fácilmente porque somos inteligentes y audaces, porque ese es el pensamiento carnal, ese es el pensamiento del ser humano. Pero Dios se ocupó sabiendo de que nosotros no teníamos la manera de salir. Dios se ocupó. La experiencia de David fue una experiencia que él encontró delante de Dios después de haber cometido el pecado. La experiencia de él fue buscar a Dios. Por eso él dice, bienaventurado, feliz el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad o de pecado, porque ha sido perdonado. Quien dice que Dios no te perdonó es el diablo cuando susurra en tu oído y te dice, lo que te dice Dios es para el momento. Me pasó vivir la experiencia de cuando recién convertido. Yo acepté al Señor a los 19 años, después de haber escuchado muchos años la palabra de Dios, siempre se los cuento, se los reitero una vez más, estábamos acostados con mi hermano y primero oré yo aceptando al Señor, después oró él. Ese fue un buen momento. Y Dios se ocupó de mi vida, de hacerme ver los errores anteriores. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, sin esa luz, la cual Dios estaba alumbrando en mi mente y en mi corazón, me era difícil ver. No podía entender una cosa de la otra. Para mí era todo lo mismo desde este lado sin Dios. Y no había excusas. Pero cuando Dios hace la luz en nuestra mente y en nuestro corazón, y comenzamos a pensar diferente porque el Espíritu de Dios es el que vive ahora en nosotros, ¿sí? Y no se quiere apartar, comencé a ver otra cosa en la vida. Con errores, con equivocaciones, a medida que pasa el tiempo y vamos madurando en la vía o en el camino de la vida que Dios nos propone. Hasta que encontramos mayor madurez. Y comenzamos a vivir una vida diferente y comenzamos a tener claridad sobre un montón de cosas. Le pasó a David. David no lo vio en ese momento.
No lo vio, él pensó que era algo que tenía que hacerlo porque agradaba su mente y su corazón. El pecado es así, nos envuelve, hermanos. El pecado envolvió a David. Pero él supo a tiempo recurrir a quien había que ir. Por eso cuando estamos en esa situación tenemos que ir a Dios. No podemos hacer otra cosa que no sea ir a Dios y confesar nuestro pecado. Porque aquí en el versículo 2 nos habla a nosotros de que podemos vivir una felicidad diferente a la que vivíamos si somos ese hombre a quien Jehová ya no culpa de pecado ni de ninguna iniquidad, y también que tenemos un espíritu nuevo, un espíritu en el cual no hay engaño. Recordaba leyendo esta historia de David, que cuando Samuel lo unge a David y llega el momento determinado cuando hay que reemplazar al rey Saúl, que estaba teniendo el reinado, y dice la palabra que Dios quitó el espíritu con el cual había ungido a Saúl. Le fue quitado el espíritu. Y Dios puso un espíritu que le hacía mal, que trabajaba en él, pero ya no era el espíritu de consuelo y de ayuda de parte de Dios. Porque su corazón estaba ensoberbecido. Su corazón ya no buscaba las cosas de Dios. Dios ungió a David, pero cuando él apartó la mirada de Dios y cometió el pecado, ¿sí?, sintió un dolor terrible en su propio cuerpo. No supo cómo manejarlo. No supo cómo manejar la situación. Y David era un hombre inteligente, pero que no estaba como rey porque era un duro, Era una persona preparada por Dios. ¿Cuál era la tarea cuál era el talento de David en ese sentido cuando él empezó? Músico, pero él era bueno, Podemos nombrar algunos, qué sé yo. Se me ocurre Paco, Paco, músico, que él sirve al Señor, se me ocurre uno. Y que se prepara para servir al Señor. Y Dios toca esas cosas que nosotros hacemos para Él. Y dice que cuando le ocurría que este espíritu malo estaba en Saúl, le habían sugerido que había un músico que le podía hacer mucho bien con su música. Y dice que lo nombraron a David, lo trajeron al imperio, y allí estaba él, o a la casa del rey, y allí estaba, y tocaba, y dice que cuando David tocaba, Saúl se tranquilizaba, ¿sí? El espíritu de mal que tenía se apartaba. Hermano, cuando Dios nos escoge, cuando Dios nos señala, cuando Dios te propone y nosotros tomamos la iniciativa de hacer lo que Dios quiere y no transgredir las cosas que Dios nos propone y no salirnos, no irnos, no saltar el paredón, sino quedarnos del lado de Dios, no transgredir, somos de bendición para otros. Qué maravilloso, ¿verdad? Quedémonos de este lado. Trabajemos, ocupémonos del lado de Dios. Hagamos las cosas de este lado, sin transgredir, sin irnos, sin pasarnos, porque las propuestas mejores están de este lado, están del lado de Dios. Pero cuando dejamos de hacer aquello para lo cual Dios nos llamó y lo convertimos en otra cosa y empezamos a transgredir, empezamos a pasarnos, a saltar a ese lugar que no nos conviene, comenzamos con dolores de hueso. Comenzamos a envejecer por adentro y comenzamos a tener un espíritu malo. Porque aquí dice, bienaventurado el que tiene un espíritu en el cual no hay engaño. Cuando estás del lado de Dios no tenés esa maldad adentro. Cuando estás del lado de Dios pensás en lo mejor, porque Dios propone eso para tu mente y para tu corazón, para tu alma. Dios tiene un espíritu preparado para vos, que es el espíritu de Él, que es
quien está con nosotros a ese glorioso día de la redención final y total, que es cuando el Señor Jesucristo nos venga a buscar. Hoy hablábamos en la Cena del Señor de la cruz de Cristo. Hablábamos, en realidad nos guiaba Miroslavo y nosotros con el pensamiento lo acompañábamos, pensando en ese momento en que el Señor propuso, o Dios le propuso al Señor ir a la cruz. ¿Por qué? Porque Dios sabía y conoce la condición en la cual estamos. Y en la condición esa no podemos ver a Dios. Por eso la propuesta de Dios para el hombre es que nos acerquemos a Él y confesemos nuestro pecado, ¿sí? Y digamos ese pecado delante de Dios. Y dice la palabra que seremos felices. ¿Por qué? Porque Dios nunca más se acordará de él. Así como el Señor Jesucristo jamás va a volver por la misma vía de la cruz a morir, así también Dios jamás se acordará si confesamos nuestro pecado. El pecado es el que nos aparta de Dios. El pecado es el que nos hace sentir mal. El pecado es la mentira del diablo que dice que se puede vivir de esa manera. Hermano, no se puede vivir de esa manera. A Dios no le gustan las cosas tibias. Dice Dios, o frío o caliente, ¿sí? No anda con grises Dios. O es negro o es blanco. Así es la propuesta de Dios. Por eso quedémonos del lado de Dios. David aprendió la lección. Él aprendió la lección. Pero ¿saben todo lo que tuvo que pasar a causa de desobedecer a Dios? Y por darle un gusto a la carne, todo el dolor y la angustia que él tuvo que pasar. Vamos a leer el versículo en adelante, capítulo 32 del Salmo. Y el versículo 3, releemos el versículo 3, dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí está el sufrimiento y el dolor del pecado, hermanos. En esta época o en esta última semana estaba pensando en mi hermana. Estos últimos 10 días hemos pasado más, ella la pasó más porque la vivió en su cuerpo, la experiencia de pasarla muy mal. Pero los que estábamos cerca, ¿sí? Los que vivíamos ahí lo cercano, lo cotidiano, experimentábamos la cercanía de Dios, ¿sí? Así, bueno, muchas gracias por las oraciones a la iglesia, a cada uno por haberse acordado en todo tiempo y en todo momento, porque realmente lo que Dios hizo fue poderoso en la vida de Viviana, fue milagroso realmente. Así que bueno, muchas gracias por contenernos, sostenernos y clamar al Señor, y el Señor oyó. Pero cuando vivimos la experiencia de vivir cerca de Dios, hermanos, vivimos la experiencia de vivir cerca de Dios. ¿Saben lo doloroso que es vivir lejos de Dios? Aún más se siente. Aún más no podemos comprender cómo es que nos alejamos, cómo es que vivimos esto horroroso, esto doloroso. Por eso David dice aquí: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Ya David no sentía la mano de cuidado, de bendición, de caricia de parte de Dios. Él sentía una mano pesada sobre él, o un Dios lejano, como que no le podía resolver la situación. Pero en realidad quien no resolvía la situación era él. La confusión que trae el pecado, hermanos. Por eso Dios nos llama a nosotros a vivir apartados del pecado, de aquello que mancha nuestra vida, que hace mal a nuestra vida y que hace mal a nuestro alrededor. Ya no es lo que brilla, sino lo que opaca. Dios llamó a David a alejarse del pecado. Dice que, y lo compara
algo que nosotros vemos y que cotidianamente lo podemos ver, pero lo vamos a ver con la estación que viene ahora, que es la primavera. Dice, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando viene la primavera, alguien publicaba en el estado de WhatsApp, primavera, ¿cuánto te espero? O algo así, o qué lindo cuando llegue la primavera, y ponía un sinnúmero de colores de flores. Y claro, nos agrada todo eso, ¿no? Y más las mujeres que les gusta su jardín, su maceta, cuidarla, y varones también, ¿eh? Lo único que a mí no me atrae, pero hay muchos que cuidan eso que tiene que ver con la llegada de una estación, con la llegada de la primavera. Pero David decía, cuánto dolor por la sequedad, ¿sí? Y realmente cuando vemos un suelo agreste, un suelo empobrecido, seco, sin maleza o las malezas resecadas o los árboles secos, como que no hay humedad con la cual puedan vivir. Cuánto dolor, ¿no?, que trae el pecado, decía David. Y qué bueno que Dios haya dejado esto para nosotros. Pero no para que nos conformemos. Para ver, ¿viste que a David también le pasó? Pero, David era rey, era ungido. Hermano, Dios nos quiere lejos a todos del pecado. Quería lejos a David del pecado. ¿Sí? Se lo tuvo que decir Samuel, porque él pensaba que los demás eran los que podían tener el peso de ese pecado. No, pero ¿sabes qué? Vos no estás viendo realmente lo que tenés que ver. Le hicieron ver, le abrieron los ojos. Hermanos, la palabra a nosotros en esta mañana nos abre el entendimiento, para que entendamos de que cerca de Dios y lejos del pecado es lo mejor que a nosotros nos conviene. Porque cuando permanecemos cerca de Dios, Él nos cuidará. Por su misericordia, muchas veces cuando nos apartamos, Dios nos cuida igual, porque Dios es así. Pero Dios nos quiere lejos del pecado. Y perdónenme que sea redundante en esto, pero es así como Dios propone la vida de sus hijos. Cerca de Dios, lejos del pecado. Quiero ir terminando. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré, ¿sí? Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? La declaración de lo que tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué quiere Dios? Que nos arrepintamos y confesemos lo que tenemos que decirle a Él. ¿Qué es lo que está buscando Dios? Librarnos de la culpa. ¿Qué es lo que hizo Dios? Envió al Señor Jesucristo para que se haga cargo de ese pecado y la culpa ya no esté más en nosotros. Ahora tenemos libertad y esa libertad no es nuestra, es de Dios, es de parte de Dios. Por eso la palabra final aquí, o no final en el capítulo, sino para el cierre de estos 5 versículos, lo importante que resalta, David dice que confesó su pecado y declaró lo que tenía. Hoy escuchábamos cómo cantábamos. Yo estaba en el fondo y escuchaba a la iglesia cantar. Una canción que no la conozco, que la cantaron, porque yo no la conocía. Tiene muchas vueltitas y muchos altibajos y vaivenes. Así que estuve atento escuchándola. Qué lindo que es cantar a Dios. Qué lindo que es alabar a Dios. Qué bien que nos sentimos. Cómo nos hace tanto bien. Y parece que estamos como suspendidos, porque hay cosas que nos agradan, ¿sí? Pero no nos quedemos ahí. Si hace tiempo que estás viniendo y te está gustando nada más que el ambiente, y te gusta la comodidad de la silla, y te gusta cómo tocan los músicos, y que te gusta cómo son las canciones nada más, te está faltando algo. Te está faltando algo si nunca lo hiciste, que es confesar tu pecado delante de Dios, que es declararle a Dios lo que sos
y lo que somos, pecadores. Dice la palabra, este versículo que dijimos al final, por cuanto todos pecaron, ¿sí?, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno, ¿sí?, que sin confesar su pecado, sin confesar, puede ingresar a la gloria en la cual Dios tiene preparada para nosotros. Que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Eso le pasó a David. Eso le pasó a David. Él sabía que Dios es justo y que es un Dios fiel y que es un Dios que quiere estar cerca y que es un Dios que quiere cuidarte. Si estás apartado del Señor, volvé al Señor, confesá tu pecado. Decile al Señor cuál es el pecado, porque eso es lo que está diciendo, que le digamos al Señor. Pensamos que Dios se va a avergonzar si le decimos el pecado que pensamos o que hemos cometido. Pensamos que Dios se va a avergonzar. Él es nuestro creador. Él sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Él nos creó. Y tiene para nosotros, para darnos un espíritu que es santo, para acompañarnos siempre. Cada momento. Todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Es un espíritu en el cual no hay engaño. Eso es lo que le pasó a David. Eso es lo que le pasó a David. Se apartó del Espíritu de Dios y se quedó con un espíritu de engaño, que lo tenía él atrapado y distraído, y lo tenía apartado de las cosas de Dios. Hermanos, busquemos a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Y créanme que el hecho de que hay cosas que nos suceden todos los días en la vida y parece que se terminara la situación, se terminara y fuera catastrófico, y de ahí nos salimos, hay un Dios que nos acompaña todos los días. Y a pesar de esos momentos difíciles, Dios sacó a David, Dios puede sacarte a vos. Dios nos quiere sacar a nosotros. Dios quiere que permanezcamos de este lado de la barrera, de este lado del paredón, que no saltemos para allá, que permanezcamos del lado de Él. Y recordemos que Dios nos dio cosas a nosotros, como le dio a David. Un talento maravilloso que hacía calmar al rey. Se calmaba toda la turbulencia que tenía espiritual el rey, con el talento que Dios le había dado. Pero cuando dejó de usarlo y se dedicó a otras cosas, la padeció. Qué advertencia que nos da Dios. Qué bueno que es Dios. Porque nos abre la mente en esta mañana para que nosotros podamos ver con claridad. Así que amemos lo que Dios nos dijo en esta mañana. Vamos a terminar con una oración. Inclinamos las cabezas. Señor, nos humillamos en tu presencia y te agradecemos que nos hayas podido abrir la mente y el corazón en esta hora. Gracias por haber permitido la liberación de David después de darse cuenta de su caída. Señor, y nosotros te agradecemos que también cuando nos vistes apartados, lejanos y en otro país apartado, nuestra ciudad apartada, nos trajiste nuevamente, nos abrazaste, nos recogiste y nos diste una vestidura nueva y nos distinguiste, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos diste en esta mañana de tomar esta lectura, este salmo. Te alabamos con nuestro corazón, con nuestros labios, Señor. Pero gracias también porque nos has permitido cantarte canciones de alabanza que son a tu persona y a tu nombre, y lo hemos querido hacer con todo nuestro corazón. Señor, cuídanos, mantenernos alejados de lo que es malo para nosotros, del pecado. Señor, queremos vivir de tu lado, queremos vivir en el lugar que vos escogiste para nosotros, pero siendo la luz que ilumina, siendo esos brillos, Señor, como nos decía Fabián hoy, que podemos alcanzar a otros. Te alabamos, Señor, cuidanos en esta semana que inicia y gracias por habernos traído hasta este lugar. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor.